Buenas tardes a todas y todos, buena tarde a tothom y buenos días a quienes nos siguen desde otros países y continentes. En esta segunda mesa de las jornadas sobre derechos humanos y empresas, que estamos celebrando entre el 25 y el 27 de febrero, queremos poner en valor un aspecto fundamental del papel de las entidades sociales, y es la generación de conocimiento sobre ámbitos específicos, ya sean geográficos o económicos. Este es un trabajo importante para incidir en las administraciones públicas de manera que tengan en cuenta esta información precisamente a la hora de hacer la compra pública. También para presionar políticamente hacia la creación de marcos e instrumentos legislativos de carácter vinculante que supervisen el funcionamiento de las grandes empresas y sus cadenas de valor. Es fundamental, asimismo, para concienciar a la ciudadanía, para que conozcamos el coste social y medioambiental de nuestros ámbitos de consumo. Y es, por supuesto, necesario, dado que promueve, al menos así lo atestiguan los testimonios que tendremos hoy, una forma de trabajo igualitaria o vínculos de reciprocidad, como dice el informe de SETEM, en la cual la palabra cooperación cobra todo su sentido para poder llevar a cabo las investigaciones que conoceremos, que son los estudios de caso de Tánger con el informe de perfiles y condiciones laborales del sector textil de SETEM, la asociación Atahuasul y la campaña Robaneta. También veremos el caso del asentamiento de Atarot en Palestina, de Al-Haq, el observatorio de Aix, Novak y Suts, en el Sáhara Occidental, los tentáculos de la ocupación, un proyecto de Suts, Novak y la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharaui, ACAPS, y también se tratará el caso del Toxitur en México, la empresa García Monté y la situación sobre la región del Istmo en el estado de Veracruz. Y por último será el turno de preguntas que se recogerán tanto vía YouTube como por esta plataforma por Zoom para quienes estén siguiéndonos. Esto será aproximadamente sobre las 7:30 de la tarde y las podéis poner en el chat y las iremos recogiendo para decírselas a las ponentes. Así, sin más, damos paso a la introducción a esta segunda mesa por parte de Adoración Guamán. Ella es profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. Su trabajo se centra en el análisis de las mutaciones del derecho del trabajo en la fase actual del neoliberalismo, con especial atención a las situaciones de esclavitud moderna en las cadenas globales de producción y su afectación a las mujeres, así como en el proceso de negociación del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos. Además, es miembro del Grupo Ruptura. Bienvenida, Adoración. Hola, buena vesprada, Marta. Buenas tardes a todas. Bueno, en primer lugar es un verdadero honor estar aquí entre vosotras para hablar de un tema tan fundamental como el que nos ocupa. Lo que no ha dicho Marta es que también soy ecuatoriana, además de española, y uno de los casos en los cuales, a los cuales he vinculado mi militancia académica, ¿no? Esta ciencia crítica militante que llevo años haciendo, ha sido el caso Chevron. A partir del caso Chevron, como de los casos que vamos a ver esta tarde, vamos a dar cuenta de esta atrocidad, de estos crímenes corporativos y de esta impunidad permanente de los crímenes y la indefensión de las personas afectadas. De hecho, es verdad, como comentaba Marta, que el binomio empresa y derechos humanos eso es un par cada vez más discutido, o lo era antes de que empezáramos en esta fase pandémica. Pero lo que sí que es verdad es que gracias al Binding Treaty, gracias a la multiplicación de crímenes y de denuncias, este binomio al que nos dedicamos hoy está ganando protagonismo. Y además esta atención se ha visto potenciada porque durante los últimos años, fundamentalmente 2018, tuvieron lugar distintas causas o comenzaron distintas causas contra empresas transnacionales ante tribunales del país de las matrices, del país del norte. Y ello pues también tuvo como efecto rebote el que, como veremos mañana, comenzaran o se potenciaran distintos marcos regulatorios que quieren o afirman querer regular y conciliar los intereses de las empresas con algún grado de protección. Y digo algún grado porque cuando una norma dice que pretende esta conciliación, realmente lo que vamos a acabar viendo es una voluntad de lavado de cara o ocultación de los intereses de las transnacionales. Realmente el nerviosismo creciente de las ETN se ha plasmado también en una discusión en los foros más diversos. Y esto es importante que tengamos en cuenta que en los últimos años el tema de derechos humanos y empresas ha pasado a discutirse en los foros empresariales, de repente de nuevo el tema de la
responsabilidad social de las empresas. En los foros europeos, el tema de la diligencia de vida en la Unión Europea, con este proyecto de directiva, con esta voluntad de utilizar la diligencia de vida como si fuera toda la solución a nuestros problemas, en lugar de un binding treaty, por ejemplo, cosa que mañana hablará Mónica. En los foros judiciales, cada vez se habla más de los problemas del foro de no conveniencia o del velo corporativo. Hasta los foros universitarios, los profesores de Derecho Internacional más ortodoxos han acabado aceptando que se puede hablar del binding treaty y que las empresas transnacionales pueden ser sujeto de derecho internacional. Lo que sucede en la mayoría de estos foros, y por eso es tan importante el día de hoy, y lo que estamos haciendo aquí, es que falta una voz fundamental, que es la voz de las luchas. Y este es el punto de partida, porque en realidad, y esto se aprende cuando trabajas la cuestión de los derechos humanos, pero cuando la trabajas de verdad desde las luchas, es que las luchas por la dignidad, por vidas que merecen la pena ser vividas, son el elemento básico de los derechos humanos. Lo que sucede, y quizá este es el punto polémico que quiero lanzar para comenzar la discusión, es que en la actualidad este reconocimiento de los derechos humanos, esta plasmación de los derechos humanos en el ámbito normativo internacional y nacional, en realidad no solo nos está impidiendo las violaciones, sino que en muchos casos, y los principios RADI son una plasmación evidente, estas regulaciones son funcionales al neoliberalismo y lo que acaban es coadyuvando a una suerte de legitimación del sistema y coadyuvando este asalto de las transnacionales a la democracia. En otras palabras, el conjunto que entendemos hoy como derecho internacional de los derechos humanos tiene lo que podríamos llamar una enfermedad de larga duración y cada vez es más incapaz de enfrentarse a lo que está bollando a lo que tiene una salud bollante, que es el derecho del comercio internacional y todo lo que llamamos o todo lo que sujetamos bajo el concepto de lex mercatoria o código global del capital. En paralelo, en el ámbito nacional, la cosa no mejora, al revés. Los estados enfrentados ahora a unas entidades que depasan su ámbito nacional de capacidad, de competencia y sobre todo en el ámbito judicial penal, se ven incapaces de asegurar a sus nacionales una protección frente a los derechos humanos cuando los violan pues entidades transnacionales. Así que lo que encontramos es que ni en el ámbito internacional ni en el ámbito internacional hay una respuesta desde quien detenta el poder punitivo, que es el Estado, pero sin embargo lo que sí que vemos es una respuesta muy evidente desde las luchas, desde los colectivos sociales y desde métodos alternativos. Y por supuesto, cuando se conjugan estos métodos alternativos, como por ejemplo el litigio estratégico o otras estrategias que, como veremos en los estudios de caso, lo que hacen es vincular luchas del sur global con asociaciones o organizaciones del norte que dan este apoyo y hacen esta síntesis, ¿no? Lo que provocan es que estamos poniendo en jaque o han estado poniendo en jaque en muchas ocasiones esta lucha David contra Goliat a las transnacionales. El marco teórico, y tampoco quiero extenderme mucho, pero es bien conocido para analizar esto quizá desde un punto de vista más teórico, siempre hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo es la expresión más acabada del autoritarismo de mercado. En particular creo que el caso de América Latina es absolutamente esclarecedor en este sentido, con todos los elementos de Alex Mercatoria en juego. Vemos a las instituciones financieras internacionales actuando y además actuando de manera que son absolutamente funcionales al papel de las empresas transnacionales y viceversa. Pongo un ejemplo claro. No sé si conocéis el caso Chevron, es muy complicado, es el caso ¿no? el Chernobyl amazónico que le llamamos, y en esta última fase inacabada nos encontramos con un laudo arbitral que condena al Estado a pagarle a la empresa. Es decir, el Estado condena desde 2011 a la empresa a pagarle más de 9.000 millones de dólares para la reparación de las víctimas. No hay reparación de las víctimas, solo hay impunidad y además es ahora el Estado el que tiene que pagar a Chevron según un laudo arbitral en una corte holandesa. Dicho todo esto, ¿qué encontramos en el último acuerdo entre el FMI y Ecuador? Que el préstamo del FMI se puede acabar plasmando en el pago de un laudo arbitral. Es decir, hay una connivencia, ¿no?, entre los intereses de la SIFI y de las empresas transnacionales que están sustentadas en el otro pilar de la ley mercatoria, que son los tratados bilaterales de inversión, los tratados de comercio y todo esto que forma el Código Global del Capital. Al lado, imbricadas las empresas transnacionales y las cadenas. Al final, la gran mayoría de crímenes corporativos se producen en los últimos eslabones de las cadenas y además hay una clara vinculación, quizás esto es lo más difícil de defender, o sea, de demostrar en una fase judicial, es
la vinculación y la responsabilidad de la matriz a lo largo de la cadena, pero como hemos dicho muchas veces, hay que perseguir dónde va el beneficio. En realidad lo que buscan las cadenas cuando se desterritorializan las grandes transnacionales, lo que buscan es precisamente esto, repartir la producción allá donde los sistemas normativos tienen derechos laborales, humanos y medioambientales menos protectores, trabajáis fiscales, acceder de manera más barata o incluso un expolio directo de los recursos naturales y, por supuesto, la impunidad. El velo corporativo y la impunidad, que es lo que nos ha llevado en el caso de Chevron y muchos otros a ir de corte en corte, Argentina, Brasil, Canadá, intentando conseguir una reparación, porque cuando Chevron, por ejemplo, abandonó Ecuador, dejó la cuenta a $320 y se llevó todo el dinero que había expoliado de Ecuador. En este sentido, el problema que tenemos fundamentalmente es un problema de impunidad. Es un problema de impunidad, es un problema de incapacidad de reacción de las víctimas y de que haya un sistema jurídico normativo que dé respuesta a la necesidad de reparación de las afectadas. Y este problema de impunidad y de falta de reparación no está solventado en ninguna de las normas existentes en la actualidad y mañana lo veremos, principalmente los principios RAGI no aportan nada en este sentido y lo ha reconocido el propio grupo de trabajo, los principios RAGI, pero las normas que hablan de diligencia de vida o la de vigilancia de vida pueden ser interesantes. La norma francesa, la norma de deber de vigilancia es interesantísima, pero no están solucionando el tema de la impunidad y de la reparación. Es, por tanto, necesario enfocarnos ahí, enfocarnos en la lucha contra la doctrina del foro de no conveniencia, en cómo levantamos el velo corporativo y, al final, cómo conseguimos aprender, ¿no? Atrapar a las transnacionales para que no solo paguen por lo cometido, sino se impidan la comisión de crímenes. Creo que, en este sentido, el ejemplo de las luchas es fundamental, de los movimientos sociales que están combinando las formas más beligerantes con modalidades de acción institucional, activismo sociolegal, lobby con actualidades, participación directa en muchos casos por vínculos con personas que en movimientos ya de democratización progresista de estados han llegado a los gobiernos, esta interacción con las instituciones y el Binding Treaty, por ejemplo, demuestra como cuando se concitan algunos estados que tienen muy claro la materia con movimientos sociales podemos llegar a las instituciones. Creo que hay un renovado protagonismo del derecho, pero del derecho entendido de otra manera, como dice Juan Hernández siempre, ¿no? Es posible un derecho entendido de otra manera, un derecho que surja desde las luchas, que los movimientos sociales y de lucha reinterpretan y modernizan estos enunciados jurídicos llevándolos a campos de conflicto y de su locus de enunciación particular, y desde luego hay una renovación de la doctrina académica en la que esperamos, ¿no?, las que hacemos ciencia crítica militante, haber puesto este granito de arena para que realmente el derecho de solución y de una solución efectiva y el derecho internacional actúe en favor de las personas y deje de reconocer derechos a las transnacionales, como lo está haciendo, les reconoce incluso el derecho al debido proceso, para dar respuesta al verdadero papel que tiene que tener el ordenamiento jurídico, que es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos. Como introducción voy a dejarlo aquí. Creo que he cumplido con el tiempo que se me ha asignado, con muchísimas ganas de oír a las compañeras y compañeros en cada uno de los casos. Y si queréis saber más del caso Chevron, encantadísima luego de hablar también del tema.